Bienvenidas y bienvenidos hoy lunes 1 de julio del año 2013 a Informa TV. Hoy estaremos viendo que según la Organización Internacional del Trabajo, los ninis son presa fácil del crimen. Además, le informaré que premian sentencias con enfoque de género. En otra información, le estaré dando a conocer que se extiende el plazo para recibir trabajos al noveno Premio Nacional denominado Rostros de la Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y en materia internacional, estaremos viendo que Naciones Unidas advierte sobre el uso de drogas sintéticas en ese país. Esto y más es lo que estaremos viendo en unos instantes. Quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra sección de noticias nacionales. La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, conocida por sus siglas AMIJ y ONU Mujeres México, convocó a las y los impartidores de justicia y al público interesado a postular sentencias que se hayan destacado por su argumentación y resolución con perspectiva de género. Tal forma que podrán participar en este concurso las sentencias de carácter público emitidas por cualquier órgano judicial nacional desde el año 2011 hasta el 30 de agosto de este año 2013. Si usted desea mayor información, puede dirigirse a la página web www.amij.org.mx. En lo que va de este año, la Visitaduría Adjunta con sede en Zumpango de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dio a conocer que ha recibido 87 quejas de diversas índoles, de las cuales resaltan las relacionadas con el tema educativo. De acuerdo con la titular de esta Visitaduría Adjunta, en esa oficina de reciente creación que atiende a los municipios de Apaxco, Texhuicaquic, Huehuetoca, Jaltengo, Nextalpan y el propio Zumpango, también se han recibido quejas de migrantes en contra de autoridades municipales, esto por el abuso de autoridad y por la actuación de ministerios públicos. Además de esto, la titular de la Visitaduría Adjunta explicó que a 10 meses del inicio de operación de esa oficina, existe una intensa difusión de los derechos humanos entre los municipios de la zona. Sin embargo, señaló, se ha enfatizado en el ámbito educativo al considerar que están asentadas 286 escuelas en esa región. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, conocida por sus siglas como PRODECON, exhortó a que se reconozcan los derechos humanos de las personas físicas en la próxima reforma hacendaria. En conferencia de prensa, la titular del organismo planteó que se consigne el derecho al mínimo vital, principalmente cuando se trata de personas en edad de retiro. La ombudsman fiscal explicó que muchas de estas personas no alcanzaron las semanas de cotización que eran necesarias para una pensión mínima y que al retirar los escasos recursos de sus cuentas individuales de la Afore pagan el ISR sobre el monto total de aportaciones obrero-patronal. Ante esa situación, la PRODECON planteará que estas personas paguen únicamente sobre los intereses generados por dichas aportaciones. La Asociación Mujeres, Lucha y Derechos para Todas invitó a la sociedad en general a participar en la primera recaudación de fondos anual para apoyar proyectos en pro de los derechos humanos de las mujeres mazahuas allá en el Estado de México. Las personas interesadas en ayudar pueden llevar a la Cerrada de San Juan número 27, Colonia San Martín, en Atlacomulco, Estado de México, ropa, zapatos, libros y juguetes en buen estado, los cuales se venderán a un precio simbólico en varias comunidades de la entidad. O bien, cualquiera que desee puede hacer su donativo en efectivo al número de cuenta 70024414-793, sucursal Banamex con clave interbancaria 002426700244147931 hasta el próximo 20 de julio.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí señaló que debido a que en el estado, es decir, en San Luis Potosí, no existe una gran cantidad de mujeres que hayan sido sentenciadas, las autoridades estatales no piensen en la construcción de un penal que es exclusivo para ellas. Advirtió, sin embargo, que debe haber un centro de reclusión especial con personal de custodia femenil y con estancias y estructuras acondicionadas y diseñadas pensando en la mujer y no pensando en que van a estar recluidos solo varones. Además de esto, el ombudsman sostuvo que no se vive una situación de gravedad en los 3 penales en los que hizo observaciones de irregularidad la Comisión Nacional de Derechos Humanos con las visitas de revisión en el año 2012. No obstante, señaló que debe prestarse atención y tomarse medidas preventivas con una estancia con mayor dignidad. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio a conocer que la convocatoria 9º Premio Nacional Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo, que tiene como objetivo reconocer el trabajo periodístico que propicia el interés y la reflexión de la opinión pública sobre el derecho a la no discriminación, se ha extendido al periodo de postulación de trabajos hasta este próximo viernes 5 de julio. La recaudación de estos premios será hasta las 18 horas y vale la pena destacar que este premio consta de 15,000 pesos, de una estatuilla denominada Rostros de la Discriminación y de un diploma, el cual se entregará en una ceremonia pública a las personas ganadoras en cada una de las siguientes categorías: artículo de opinión, caricatura, crónica, fotografía, reportaje escrito, reportaje multimedia, reportaje de radio y reportaje de televisión. Si usted desea alguna información extra, puede consultar la página de la Comisión de Derechos Humanos, que es www.cdhdf.org.mx, o bien puede comunicarse al número telefónico 55 52 29 56 00. Alrededor de 20 denuncias por negligencia médica contra diversos hospitales de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se han atendido este año en la Delegación Regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de las cuales 3 fueron por la muerte de recién nacidos. La titular de la dependencia señaló que los casos que más llaman la atención fueron las denuncias por la muerte de los 3 recién nacidos en el Hospital Civil, cuyos expedientes se están integrando en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, esto con el objetivo de poder deslindar responsabilidad. Así lo refirió la titular de esta dependencia, y además señaló que del total de las 40 quejas atendidas en la comisión, destacan las correspondientes al sector salud, pues 15 de ellas son contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, 2 contra el ISSSTE y 3 contra el Hospital Civil. El grupo de música regional Bronco fue elegido por segunda ocasión como embajador de los migrantes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lo invitó al plan lanzamiento de la campaña El Plan es Tener un Plan, allá en la Ciudad de México. Durante la puesta en marcha de esta campaña, en la que se proyectó por primera vez el spot televisivo, estuvieron acompañados por el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 2 senadoras. Por su parte, el vocalista Lupe Esparza dirigió un emotivo discurso de lo que representa repetir esta experiencia en pro de sus hermanos migrantes. Vale la pena destacar que en el año de 2011 la agrupación Bronco fue elegida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para realizar una campaña en pro de las garantías de los migrantes. Según el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana, en el Centro de Readaptación Social 1 de Durango se encontraron hombres deambulando en el área femenil. Además, este documento de la Comisión Nacional indica que se observó que dicho centro penitenciario carece de personal médico suficiente para atender a la población en general y no cuenta con especialistas para la atención específica de las mujeres.
Con el informe presentado en días pasados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala la necesidad de que las autoridades encargadas del sistema penitenciario en nuestro país tomen medidas pertinentes y realicen acciones para garantizar la protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres que se encuentran recluidas. De esta forma terminamos con nuestra información nacional. Es momento de ir con mi compañero Aldo Núñez y su sección Derechos Humanos en la Web. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen en esta emisión de Derechos Humanos en la Web. El día de hoy presentaremos una cápsula que promueve, informa y propone en el tema de los derechos de la mujer y de igual forma fomenta acciones que consigan el respeto, la protección legal, el bienestar físico y el trato amable, además de la no exclusión a estas personas. Vamos a ver este interesante video para luego compartirlo a través de las redes sociales. Tienes derecho a saber que la violencia y la discriminación son los principales actos violatorios en contra de los derechos humanos de la mujer. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer señala en su artículo 3 que cualquier mujer tiene derecho a no ser discriminada en cualquier ámbito de la vida pública y privada, a ser respetada física, sexual y psicológicamente, derecho a condiciones de trabajo justas y favorables, a una igual protección ante la ley, a la maternidad y al servicio médico antes y después del periodo de gestación. Ahora, que ya lo sabes, si eres empresario, patrón o comerciante, es tu obligación otorgarles un salario íntegro de 6 semanas antes del parto y otras 6 en el periodo de lactancia. El ser madre, soltera o casada no puede ser motivo de discriminación laboral ni de despido. Debes darle un salario igual que a los hombres por un trabajo igual. Si eres una persona responsable, no permitas que ninguna mujer sea humillada, ridiculizada o menospreciada. Si sabes de alguien que maltrató física, sexual o psicológicamente, denúncialo cuanto antes a las autoridades. Ellas harán respetar sus derechos humanos. Hoy más que nunca, la reducción de las inequidades de género contribuiría a establecer una mayor justicia social y un mejor desarrollo para la humanidad. Para crear una gran red en favor de los derechos humanos, utiliza el hashtag Equidad de Género y menciona @informatv_DHNet. Yo soy Aldo Núñez y nos vemos en la siguiente emisión de Derechos Humanos en la Web. Es momento de conocer lo más importante en materia de derechos humanos en Iberoamérica. El país de Ecuador es parte del mapa internacional de países en donde apareció el consumo de nuevas sustancias psicoactivas, conocidas como NSP, que pueden tener consecuencias mortales para sus consumidores. Estas son difíciles de fiscalizar y su oferta, que comenzó hace 10 años, se encuentra en continua evolución. Esta es una de las conclusiones del Informe Mundial sobre Narcóticos 2013, publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Vale la pena destacar que las nuevas drogas sintéticas también penetran en otros países de América Latina, aunque los niveles de uso indebido de estas en la región son más bajos que en América del Norte o Europa. Ecuador, junto a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Uruguay son los países en donde se registra la presencia de estas sustancias psicoactivas. Diez países de América Central y el Caribe se han unido en una iniciativa regional que pretende eliminar el paludismo para el año 2020, esto con el apoyo del Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria.
La acción fue anunciada durante una cumbre regional del Consejo de Ministros de Salud Pública de Centroamérica y República Dominicana que se celebró el pasado jueves en San José, Costa Rica. Esta iniciativa busca unir los esfuerzos para eliminar esa enfermedad en México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Haití y la República Dominicana. Vale la pena destacar que el Fondo Mundial ya ha destinado $10 millones para apoyar esta campaña. Continuando con otra información, le doy a conocer que el viceministro de Salud Colectiva de Santo Domingo dijo que Salud Pública recibió $33 millones del Fondo de la Población de Naciones Unidas para la puesta en marcha del Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Estos recursos serán utilizados en la prevención, promoción y educación de la salud de las y los adolescentes dominicanos, enfatizando los embarazos y las enfermedades de transmisión sexual. Vale la pena señalar que la República Dominicana se encuentra entre los 5 países de América Latina con mayor índice de adolescentes embarazadas. Un estudio sobre la niñez indígena y afrodescendiente en Honduras describe una marcada diferencia en indicadores de salud, educación y bienestar en general, entre estos y el resto de los menores del país. La investigación, que fue realizada por UNICEF, el Observatorio de la Niñez del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia y la Secretaría del Estado para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, señala estas cuestiones. Por su parte, la representante de UNICEF en Honduras explicó que la mortalidad de niños menores de 1 año, la media nacional es de 24 muertes por 1,000 nacidos vivos, mientras que en los grupos indígenas esto sube a 43.5, es decir, se duplica, y en los grupos afrodescendientes sube a 32 por cada 1,000 nacidos vivos. Bien, esto es todo a nivel Iberoamérica. Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos con más información. Viendo y escuchando el noticiero Derecho Humanista Informa TV. En este momento damos entrada a nuestra sección internacional. Le doy vamos a una breve pausa. El portal Frontline Defenders informó que la bloguera y defensora de los derechos humanos en Bahrein, Zainab Al-Kawaj, fue condenada el martes pasado a otros 2 meses de prisión. Esto al ser acusada de atacar a 2 mujeres policías en la cárcel donde ella se encuentra al intentar defender a una interna. Vale la pena destacar que la activista, quien está en el centro de detención Ora, cumpliendo 3 sentencias por haber participado en una reunión ilegal, ha participado en protestas a favor de una reforma política y la democracia en su país. Las sentencias se cumplían a fines de este año 2013, pero con la nueva condena seguirá presa hasta febrero del año 2014. El organismo Frontline Defenders expresó su preocupación por este encarcelamiento debido a la labor de la defensora como su labor legítima y pacífica en defensa de los derechos humanos en su país. En España, el número de denuncias de violencia de género registradas en el primer trimestre de este año 2013 alcanzó los 29.487 casos, con una media de 327 denuncias diarias. Esto según la estadística difundida el jueves pasado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con sede en el Consejo General del Poder Judicial. Esta cifra, dada a conocer, implica una disminución del 5.1% respecto del cuarto trimestre del año 2012, cuando el número de denuncias llegó a las 31.064. Ante estos datos, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género expresó su preocupación por el constante descenso de las denuncias que se presentan en los juzgados, fenómeno que dijo coincide con el inicio de la crisis económica.
El director de la Oficina de Países de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba reconoció que los jóvenes que ni estudian ni trabajan, conocidos como ninis, podrían ser presa fácil para ser introducidos en el crimen organizado, por lo que es urgente, dijo, aplicar políticas para reducir la brecha entre la universidad y la práctica laboral. Además de esto, comentó que no se puede negar que cuando hay pobreza o falta de oportunidades, es más alta la probabilidad de que un porcentaje de los jóvenes que no estudian ni trabajan busquen su ingreso en actividades delictivas. El pasado lunes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocido como la OCDE, durante la presentación del documento Panorama de la Educación 2013, se resaltó que México es el tercer país con más porcentaje de ninis entre los países de la OCDE, superado solo por Israel con un 27.6% y Turquía con 34.6%. Continuando con otras noticias, les doy a conocer que UNICEF Alemania presentó un informe en donde se refleja que más de 132 millones de niñas y niños de países en desarrollo y emergentes no van a la escuela. El informe denominado Derecho a un futuro, presentado en días pasados por UNICEF Alemania con motivo de su cumpleaños número 60, destaca asimismo que casi un 40% de los cerca de 200 millones de desempleados en el mundo son jóvenes menores de 25 años de edad. Además, el documento de este organismo internacional revela que a pesar de que cada vez hay más niñas y niños que acuden a la escuela primaria, la calidad de la enseñanza sigue siendo con frecuencia muy mala. De acuerdo a este informe, los principales afectados son los menores que viven en el campo y también aquellos procedentes de familias pobres, quienes se ausentan 4 veces más de la escuela que los de familia más rica. Continuando con otra información, le doy a conocer que el viernes pasado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, conocidos como el ACNUR, informó que al menos 2 desplazados internos han muerto y otros 6 han resultado heridos, incluidos 2 menores de edad. Esto en el campamento de Kien Ni Pien, ahí en el estado birmano de Rakhine, a manos de autoridades. De acuerdo con el comunicado de prensa divulgado por la Agencia de Naciones Unidas el pasado jueves por la mañana, surgió una disputa entre desplazados internos y un líder de la aldea en el campamento de desplazados internos en Kien Ni Pien, lo que resultó en estas discrepancias. Por su parte, según el ACNUR, entre ellos había aumentado recientemente algunas discrepancias por unos rumores sobre la población desplazada y las trabas a las que tenían que hacer frente para regresar a sus lugares de origen. Tras haberse dado a conocer el caso de un matrimonio que entregó a sus 2 hijos de 11 y 22 meses de edad allá en el Ayuntamiento Español de Talavera de la Reina en Toledo, porque según la pareja no podían hacerse cargo económicamente de estos menores, la portavoz de la organización de Save the Children declaró este viernes pasado que la situación de pobreza nunca puede justificar que se vulneren los derechos de los niños. Además de esto, la portavoz manifestó que las carencias materiales y económicas no deben ser razones para separar a los hijos de sus padres, porque los niños tienen derecho a vivir con sus progenitores, salvo que hubiera una razón que lo justificase, como por ejemplo el maltrato o la violencia. En otras noticias, les doy a conocer que Amnistía Internacional publicó un informe sobre la cantidad de ejecuciones que se produjeron en el año 2012, 682 confirmadas en 21 países. Según el reporte, China es el país donde más penas de muerte se aplican. Miles de personas son ejecutadas cada año, pero no proporciona el dato exacto, pues las autoridades de China se niegan a dar esta información. Este informe también señala que Estados Unidos de Norteamérica es el segundo país donde más ejecuciones se realizaron. También figuran Irán con 314 ejecuciones, Irak con 129 y Arabia Saudita con 79 ejecuciones. La parte cruda de este informe refiere que los métodos de ejecución incluyen la decapitación, la horca mediante disparos e inyección letal.
Entre otros datos relevantes, este estudio señala que el mayor número de condenados a muerte en Estados Unidos son los latinohispanos y que Japón ejecutó el año pasado a la primera mujer después de 15 años y que Gambia tiene previsto aplicar en el mes de septiembre la pena de muerte a 44 presos. Human Rights Watch pidió este viernes al gobierno de Afganistán que adopte medidas rotundas para proteger los derechos de las mujeres antes de la retirada de las tropas extranjeras prevista para el próximo año 2014. El mes de mayo, el presidente Hamid Karzai aseguró a las activistas por los derechos de las mujeres que había hecho todo lo posible por ellas, pero que ya no podía hacer nada más para proteger la ley de eliminación de violencia contra las mujeres que se publicó el año 2009. Vale la pena destacar que el próximo 10 de julio Afganistán asistirá por primera vez a la Comisión de Naciones Unidas, la cual va a revisar el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Con otra información, le doy a conocer que la FAO lanzó una nueva plataforma en Internet, la cual permitirá a los países evaluar mejor el volumen, la biomasa y las reservas forestales de carbono, con el propósito de elaborar estrategias para la mitigación del cambio climático mediante la reforestación y el desarrollo de la bioenergía. Gracias a esta herramienta, los países tendrán acceso por primera vez a una extensa base de datos de modelos de árboles utilizados para evaluar los recursos. Con esta información, las autoridades ambientales tendrán una idea clara de la capacidad de sus bosques para almacenar el carbono. Esta plataforma, que es gratis en Internet, permitirá también a los usuarios evaluar el volumen del tronco, la biomasa del árbol y las reservas de carbono a partir de características de los árboles tales como el diámetro del tronco, la altura y el peso específico de madera para varios tipos de árboles y zonas ecológicas. Bien, con esto terminamos nuestra información de Derecho Humanista. Yo soy Lía Montañez y le agradezco que haya estado con nosotros este día lunes. Los esperamos mañana martes con más información. Me despido de usted, no sin antes recomendarle que se quede en la transmisión de DHNet, porque en unos momentos más vamos con Iberoamérica.